Ok, vamos a ver los últimos tipos de ejercicio de estequiometría cuando utilizamos la relación volumen-volumen y masa-volumen o volumen-masa. Bueno, estos ejercicios están bastante sencillos. Vamos a empezar con ejercicios que son volumen-masa y masa-volumen. Bueno, el primer ejercicio dice, ¿cuántos gramos de clorato de potasio se necesitan para obtener 10 litros de oxígeno? En estos ejercicios acuérdense que siempre va a haber participando compuestos gaseosos para que puedan ser considerados en cantidad de volumen. Entonces aquí este ejercicio es volumen-masa. ¿Por qué? Porque nos dan un volumen y nos piden calcular una masa en gramos. Balanceamos la ecuación, como siempre, es el primer paso, y ponemos nuestros datos. El dato que nos dan es que se van a obtener 10 litros de oxígeno, XL, litros. Y lo que queremos calcular es en gramos, un XG de clorato de potasio. ¿Cuántos gramos se necesitan para producir esto? Bueno, entonces, para esto necesitamos hacer algunos cálculos que van a implicar masa molar y volumen molar. Como lo que yo tengo en volumen es el oxígeno, ahí es donde yo voy a aplicar volumen molar. Vean, un mol de oxígeno diatómico, acuérdense que de acuerdo al concepto de volumen molar, un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura va a ser igual a 22.4 litros. Entonces un mol de oxígeno gaseoso es igual a 22.4 litros. Pero en la reacción están obteniéndose 3 moles. Entonces 3 moles de oxígeno van a equivaler a 67.2 litros. Hay que multiplicar lo de arriba por 3. Y de lo que voy a sacar la masa molar es de lo que yo voy a calcular en gramos. Porque si yo quiero calcular en gramos o quiero calcular en moles, siempre va a estar implicada la masa molar. ¿De acuerdo? Entonces, la masa molar del clorato de potasio es esta, 122.552 gramos por mol. ¿Qué quiere decir? Que un mol de clorato de potasio es igual a 122.552 gramos de clorato de potasio. Pero en la reacción están participando 2 moles. Entonces yo tengo que multiplicar esto por 2, todo esto por 2, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ocupar de dato. Hago mi regla de 3. Mi regla de 3 dice, de acuerdo, voy a ver mi ecuación. Me dice que 2 moles de clorato de potasio producen 3 moles de oxígeno. Pero yo no lo puedo poner en moles, voy a usar las equivalencias. Entonces, 3 moles de clorato de potasio Perdón, 2 moles de clorato de potasio dijimos que equivale a estos gramos. Entonces yo voy a poner los gramos, porque el cálculo es en gramos. Entonces, 245.104 gramos de clorato de potasio van a producir, dice 3 moles de oxígeno, pero yo tengo que ponerlo en litros, pero acuérdense que estamos manejando litros, entonces esos 3 moles son 67.2 litros de oxígeno. Entonces, esta cantidad de gramos de clorato de potasio produce 67.2 litros de oxígeno. Acuérdense, esto de arriba yo lo saco con las equivalencias y con la ecuación química balanceada. Ya lo de abajo es con los datos y con la incógnita. Me dice entonces, como de este lado tengo gramos de clorato de potasio, aquí voy a poner el XG que quiero calcular, los gramos de clorato de potasio, que se requieren para producir 10 litros de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces hago mi operación, multiplico esto por esto y divido entre esto. Al final voy a eliminar litros de oxígeno con litros de oxígeno y me va a quedar como resultado 38 gramos de clorato de potasio. ¿Ok? Acá tenemos un ejercicio similar, pero es masa-volumen. Ahora lo que queremos calcular es volumen y nos dan un dato de masa. O sea, es el caso contrario. Nos dan una ecuación, balanceamos la ecuación y vamos a anotar los datos. Me dice que vamos a poner a reaccionar 15 gramos de magnesio
Y lo que quiero calcular es cuántos litros tienen que reaccionar con esos 15 gramos de magnesio. ¿Ok? Entonces, masa molar. Vamos a ver en masa molar y volumen molar. La masa molar la tengo que manejar para el magnesio, porque el magnesio es el que me lo están dando en gramos, ¿sale? Entonces un mol de magnesio, como es nada más un solo elemento, pues va a ser la masa del mol de magnesio va a ser igual a su masa atómica, entonces 24.312 gramos de magnesio. Pero en la reacción están participando 2 moles, entonces yo tengo que multiplicar por 2. 2 moles de magnesio igual a 48.624 gramos de magnesio. Y el oxígeno lo quiero calcular en litros. Yo ya sé que un mol de cualquier gas, o sea, que un mol de oxígeno gaseoso va a ser igual a 22.4 litros de oxígeno. Ajá. Eso de acuerdo al volumen molar. Hago mi regla de 3. A partir de mi ecuación dice que 2 moles, o sea, 48.624 gramos de magnesio, reaccionan con un mol de oxígeno, o sea, 22.4 litros, que es esto. Ajá. Entonces, si yo tengo 15 gramos de magnesio, ¿con cuántos litros de oxígeno tienen que reaccionar? Ajá. Entonces, se fijan aquí, gramos de magnesio, litros de oxígeno. Ajá. Hago mi operación, multiplico en diagonal, divido en horizontal. Y me va a quedar al final esto. Voy a eliminar gramos de magnesio con gramos de magnesio y voy a obtener mi resultado en litros de oxígeno, que es lo que yo quería calcular. Y vamos con los ejercicios volumen. Estos también están súper fáciles. ¿Por qué? Porque cuando se nos dan los datos en las mismas unidades que lo que queremos calcular, todo se hace más sencillo. Entonces aquí me dicen cuántos litros de oxígeno se requieren para quemar 1 litro de metano en condiciones normales de presión y temperatura. Ya me dan la ecuación, balanceo la ecuación y como todo lo voy a manejar en litros, pues los datos que me dan es que hay 1 litro de metano y quiero calcular los litros de oxígeno con los que se tiene que quemar. Ajá. Entonces, aquí solamente voy a ocupar volumen molar, no ocupo calcular masas molares porque no hay gramos involucrados. Entonces, tengo que 1 mol de cualquier gas, el metano es un gas, va a equivaler a 22.4 litros de metano. Y nada más participa 1 mol en la reacción, entonces ese es el dato que voy a ocupar. Y 1 mol de oxígeno equivale a 22.4 litros de oxígeno. Pero en la reacción están participando 2 moles, entonces tengo que multiplicar eso por 2 y me da 44.8 litros de oxígeno gaseoso. Con esos datos voy a hacer mi regla de 3. ¿Ok? Entonces dijimos, si 1 mol de metano, que equivale a 22.4 litros, reacciona con 2 moles de oxígeno, que equivale a 44.8 litros. Acuérdense, litros, porque lo que me están dando como dato está en litros, lo que me piden calcular son litros, yo tengo que poner todo en litros. Entonces, si yo tengo 1 litro de metano, que es lo que me dan como dato, ¿cuántos litros de oxígeno voy a necesitar? Entonces, 1 litro de metano por 44.8 litros de oxígeno entre 22.4 litros de metano, y me queda así. Al final elimino litros de metano con litros de metano y me van a dar 2 litros de oxígeno gaseoso o oxígeno diatómico. El último ejercicio es muy similar, lo único complejo, por decir algo, es que se pide que se calcule tanto, dos tipos de moléculas, su volumen molar, pero pues es prácticamente lo mismo. Así que se los dejo en fotos para que ustedes vean cuál fue el procedimiento para obtener los resultados.